Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos. Les saluda el diácono Elix aquí en Católico Hoy con la meditación para hoy lunes 4 de octubre, lunes comienzo de semana. Ánimo, mi gente, una nueva semana que el Señor nos regala, mis hermanos. Hay que disfrutar al máximo, trabajar, hacer lo que nos corresponde hacer, siempre con el amor a Dios presente. Entonces, en la frase para hoy lunes: un prójimo no es una persona que merece nuestra misericordia, sino uno que necesita nuestra misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abramos ahora nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para escuchar con un corazón abierto lo que nos va a decir el Señor hoy a través de su palabra. Lectura tomada del libro de Jonás. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no pereceremos. Luego se dirigieron unos a otros: echemos suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos por qué nos ha sobrevenido esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues él acaba de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió: levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Salmo responsorial. En el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo te pedí auxilio y me escuchaste. En el peligro grité al Señor y me atendió. Me habías arrojado al fondo en alta mar, me rodeaba la corriente, tus torrentes y tus olas me arrollaban. En el peligro grité al Señor y me atendió.
Entonces pensé, me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver otra vez tu santo templo? En el peligro grité al Señor y me atendió. Cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor, y llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. En el peligro grité al Señor y me atendió. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, Dios nos ha amado hasta el extremo de hacerse uno igual a nosotros para alcanzarnos la salvación. A cambio, estamos llamados a amar a Dios con todo nuestro corazón, fuerza y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso nos dice el Evangelio de hoy. La totalidad de la ley se resume en el mandamiento positivo de amar. Estamos llamados a no simplemente evitar lastimar a nuestro prójimo, sino a cuidar activamente de sus necesidades. El estudioso de la ley en el Evangelio de hoy lo sabe, pero continúa probando a Jesús, no por curiosidad, sino porque desea justificarse a sí mismo. ¿Quién es mi prójimo?, le pregunta. En otras palabras, ¿a quién estoy obligado a amar? Y aquí debemos entender por qué el doctor de la ley trata de justificarse. Porque como ustedes saben, los judíos repudiaban a los samaritanos o a aquellos que no eran de su propia raza o religión. Pero Jesús es muy astuto. En lugar de responder directamente a la pregunta del erudito, Jesús cuenta una parábola. En la historia, un hombre es atacado en el camino a Jericó y dado por muerto. El sacerdote y el levita pasan por su lado, pero el samaritano atiende sus heridas y lo lleva en su propio animal a una posada donde lo cuida y deja dinero para que el posadero continúe su tratamiento. Entonces, pregunta Jesús al erudito: ¿cuál actuó como prójimo? Y de esta manera cambia la naturaleza de la pregunta. Un prójimo no es una persona que merece nuestra misericordia, sino uno que necesita nuestra misericordia. La única respuesta posible del doctor de la ley es decirle a Jesús: el que tuvo compasión de él. Luego Jesús le dice:
ve tú y haz lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de justificarnos para no ayudar a alguien? Me hizo daño, esa persona no me cae bien, él nunca me ha ayudado a mí, ¿por qué yo tengo que ayudarlo a él? Y nos parece justo lo que estamos haciendo. El samaritano arriesgó su vida y posesiones para actuar a un extraño. Hoy Jesús nos dice a nosotros también: ve tú y haz lo mismo. Es muy fácil devolver un favor al que te ha hecho uno a ti. Lo difícil aquí está en hacer un bien al que te ha hecho un mal. Hacer un favor al que nunca te ha hecho ninguno. Cuidar de alguien que nunca se ha preocupado por ti. Pero es ahí donde está la grandeza del amor. Ese amor que nos invita hoy Jesús en el Evangelio a profesar. Si lo amamos a Él, tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y eso incluye ayudar al que necesita sin importarnos raza, color o religión del otro, sin importarnos si ha sido bueno conmigo o no, si es de mi agrado o no. Y tenemos que aceptar que esto es un reto para nosotros, porque a ninguno de nosotros se nos hará fácil amar al que nos ha fallado o nos ha hecho daño. Pero la verdadera paz y felicidad se encuentra en esto. Por eso Jesús nos pide que lo hagamos. Hoy Jesús nos reta a amar a ese vecino que no te saluda, a ese compañero de trabajo que te hace quizás la vida imposible, que no es de tu agrado, que no es de los tuyos, tus suegros, a ese familiar al que no le hablas. Jesús nos llama hoy a dar ese paso, nos reta a amar. Comentando este pasaje, el Catecismo de nuestra Iglesia Católica, en el numeral 1825 nos dice: el Señor nos pide que amemos como Él, incluso a nuestros enemigos, para hacernos prójimos de los más lejanos. Seguir a Jesús entonces significa preocuparnos menos por a quién estamos obligados a cuidar y más bien preocupados por cómo podemos ser prójimos de los demás. Entonces, mis hermanos, después de escuchar estas lecturas de hoy tan importantes en nuestra vida de fe, en nuestra vida como cristianos que somos, en las que se nos invita a amar a Dios mostrando amor y misericordia al prójimo, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos: ¿quién en nuestras vidas está lejos y necesita mi misericordia? ¿Cómo podemos hoy amarlos como Jesús? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día que nos regalas. Gracias, Señor, por una oportunidad más de vivir. Te pedimos en este día, Señor, que nos ayudes a amar como tú amas. Amar a aquel que está a nuestro lado, sin importarnos raza, color, religión, sin importarnos, Señor, si ha hecho daño a nuestras vidas. Señor, que tengamos la valentía, la fuerza, tu gracia para amarlos como tú nos amas a nosotros. Sabemos que te fallamos diariamente, que somos débiles y tú nunca dejas de amarnos. Por favor, Señor, que nosotros podamos hacer lo mismo. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un lunes, comienzo de semana bendecido. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, no te olvides tú de orar por mí y por mi familia, y que Dios siempre te bendiga en gracia para amar abundantemente. Y no olvides, un prójimo no es una persona que merece nuestra misericordia, sino uno que necesita nuestra misericordia.